Hola a todos. Soy Alejandro Amaya y les doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy exploraremos la fascinante y valiente historia de Juana de Arco, una joven que se convirtió en un símbolo de resistencia y heroísmo en la Francia del siglo XV. Desde sus visiones divinas hasta su papel crucial en la Guerra de los 100 años, Juana desafió las expectativas de su tiempo y dejó una huella imborrable en la historia. No se pierdan esta increíble narración que revela no solo sus hazañas en el campo de batalla, sino también su legado perdurable. Quédense con nosotros para descubrir todo sobre esta extraordinaria figura histórica. Francia, a principios del siglo XV. Un país destruido. La guerra de los 100 años contra Inglaterra estaba destrozando sus campos y ciudades. La esperanza parecía algo olvidado. En este momento tan oscuro, una joven campesina llamada Juana de Arco apareció de la nada. Su valentía, convicción y fe inquebrantable la transformarían en un símbolo de resistencia y libertad. Juana de Arco no solo cambiaría el rumbo de la guerra, sino que también se convertiría en una figura legendaria, un ícono eterno de la historia francesa. Juana nació en Domremy, un pueblito en la región de Lorena, como por el año 1412. Su familia era humilde y trabajadora. Su papá, Jacques d'Arc, era campesino. Su mamá, Isabel Romé, le enseñó a tener creencias religiosas muy fuertes. Juana creció en el campo, rodeada de la fe cristiana y las historias de santos y mártires. Era una joven muy religiosa, que pasaba horas rezando y meditando. Aunque nunca aprendió a leer ni escribir, Juana era inteligente por naturaleza y muy sensible. Para entender lo increíble que fue lo que hizo Juana de Arco, hay que saber cómo estaban las cosas en ese entonces. Francia e Inglaterra llevaban casi 100 años peleando por el trono francés. Esta guerra, conocida como la Guerra de los 100 años, era larga y brutal, y había dejado a Francia dividida y débil. Los ingleses, con su poderoso ejército, controlaban gran parte de Francia, incluyendo París. El delfín Carlos, el heredero al trono, estaba en una situación desesperada. A los 13 años, la vida de Juana de Arco cambió de repente. Empezó a tener visiones y a escuchar voces. Estas voces, que Juana decía que eran del arcángel Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina, le dieron una misión divina: salvar a Francia de los ingleses y coronar al delfín Carlos como rey. Era una misión enorme, pero la fe de Juana era inquebrantable. Decidida a cumplir con su misión, obedeció el llamado divino y se embarcó en una aventura que la convertiría en leyenda. Convencida de su misión divina, Juana de Arco se presentó ante el delfín Carlos. Con una determinación inquebrantable, viajó desde su pequeño pueblo en Domremy hasta la corte del delfín en Chinon. A pesar de su juventud y falta de experiencia militar, su fe y convicción la guiaron. Con una seguridad asombrosa, le dijo quién era y el mensaje celestial que había recibido. Juana afirmó que Dios la había enviado para liberar a Francia de la ocupación inglesa y coronar al delfín como el legítimo rey de Francia. Su voz resonaba con una fuerza que no podía ser ignorada. Aunque al principio el delfín tenía sus dudas, la determinación de la joven lo impresionó profundamente. No era común que una campesina se presentara con tal convicción y claridad de propósito. Su fervor y pasión comenzaron a disipar las dudas del delfín. Finalmente, aceptó su ayuda y le dio una armadura y un pequeño grupo de soldados. Este gesto simbolizaba no solo su aceptación, sino también la esperanza renovada que Juana traía consigo. La joven guerrera se preparó para liderar a sus hombres con una fe inquebrantable. Juana, con solo 17 años, se puso al frente del ejército francés. Su juventud no fue un obstáculo, sino una fuente de inspiración para muchos. Los soldados, al ver su valentía y determinación, encontraron en ella una líder digna de seguir. Su presencia en el campo de batalla, vestida con armadura y con un estandarte de Dios, les dio nuevos bríos a los franceses. Cada batalla que lideraba no solo era una lucha física, sino también una batalla espiritual. Juana se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, inspirando a sus compatriotas a luchar con renovado vigor. Guiados por Juana de Arco,
los franceses lograron varias victorias importantes contra los ingleses. Juana, una joven campesina con una fe inquebrantable, se convirtió en la inspiración y el símbolo de esperanza para un país devastado por la guerra. Su valentía y liderazgo en el campo de batalla fueron cruciales para cambiar el rumbo del conflicto. La victoria más grande fue en Orleans, una ciudad estratégica que estaba rodeada por los ingleses. Este asedio había durado meses, y la moral de los defensores franceses estaba por los suelos. Sin embargo, la llegada de Juana de Arco, con su fervor y determinación, revitalizó a las tropas y a la población de la ciudad. La llegada de Juana y su determinación en la batalla levantaron el ánimo de los franceses y lograron romper el sitio. Con su estandarte en alto, Juana lideró a los soldados en una serie de ataques decisivos que obligaron a los ingleses a retirarse. Esta victoria no solo fue militar, sino también psicológica, ya que demostró que los franceses podían vencer. Esta victoria, considerada un punto clave en la guerra, le dio a Juana el apodo de la doncella de Orleans. Su fama se extendió rápidamente y su figura se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. Los franceses, inspirados por su ejemplo, comenzaron a creer nuevamente en la posibilidad de la victoria. Cumpliendo la profecía, Juana acompañó al delfín Carlos hasta Reims, donde fue coronado como rey Carlos VII. Este evento fue de gran importancia, ya que consolidó la legitimidad del nuevo rey y unió al país bajo su liderazgo. La coronación en Reims, una ciudad con gran significado religioso, fue vista como una señal de la bendición divina. La presencia de Juana en la coronación, con su estandarte junto al altar, simbolizaba la unión del poder divino y el terrenal. Su papel en este momento histórico no solo fue el de una guerrera, sino también el de una visionaria que cumplió con su misión divina. La imagen de Juana junto al nuevo rey quedó grabada en la memoria colectiva de Francia, como un testimonio de la fe y la determinación que pueden cambiar el curso de la historia. A pesar de sus éxitos militares y su profunda fe, el destino le tenía preparado a Juana un final cruel. Durante el asedio de Compiègne, Juana fue traicionada por sus propios compatriotas, los borgoñones, que estaban aliados con los ingleses. Los borgoñones capturaron a Juana y la entregaron a los ingleses. La doncella de Orleans, símbolo de la resistencia francesa, se convertía en prisionera de guerra. Los ingleses, conscientes del poder simbólico de Juana, decidieron usar su captura para desmoralizar a los franceses y desacreditar al rey Carlos VII. Empezó entonces un juicio lleno de irregularidades. Los ingleses acusaron a Juana de herejía y brujería. Su objetivo era claro: eliminar a la joven que se había convertido en un símbolo de la resistencia francesa. El juicio se llevó a cabo en Rouen, ciudad bajo control inglés. Juana, sin nadie que la apoyara y sometida a constantes interrogatorios, enfrentó con valentía a sus acusadores. A pesar de las presiones y amenazas, se mantuvo firme en sus convicciones, defendiendo la autenticidad de sus visiones y su fe en Dios. Tras un juicio injusto, Juana de Arco fue condenada a muerte. Acusada de herejía y brujería, la joven guerrera fue sometida a un proceso lleno de irregularidades y prejuicios. Los jueces, influenciados por intereses políticos y religiosos, no le dieron una oportunidad justa para defenderse. A pesar de su valentía y sus intentos de explicar sus visiones y su misión divina, el veredicto ya estaba decidido de antemano. La sentencia se ejecutó el 30 de mayo de 1431 en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Este lugar, que solía ser un centro de comercio y vida cotidiana, se convirtió en el escenario de uno de los eventos más trágicos de la historia francesa. La plaza estaba llena de espectadores, algunos curiosos, otros conmovidos, todos conscientes de la gravedad del momento. Vestida con un sencillo vestido blanco, Juana fue llevada a la hoguera. Su atuendo simbolizaba su pureza y su fe inquebrantable. A medida que avanzaba hacia su destino final, sus pasos eran firmes y su mirada serena, reflejando una paz interior que contrastaba con la brutalidad de su castigo. Ante la multitud, la doncella de Orleans se mantuvo firme en su fe. No mostró miedo ni arrepentimiento, sino una profunda convicción en su misión y en la justicia divina. Su serenidad y coraje
inspiraron a muchos de los presentes, quienes vieron en ella no solo a una mártir, sino a una verdadera santa. Sus últimas palabras fueron una oración a Dios. Con una voz clara y llena de devoción, pidió perdón para sus enemigos y expresó su esperanza en la vida eterna. Su oración resonó en los corazones de todos los que la escucharon, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. La muerte de Juana de Arco conmocionó a Francia. La noticia de su ejecución se extendió rápidamente, causando dolor y consternación en todo el país. Muchos se dieron cuenta de la injusticia cometida y comenzaron a ver a Juana como una mártir y una heroína nacional. La joven campesina que había logrado unir a un país dividido y cambiar el curso de la guerra, moría como una mártir. Su legado perduró, inspirando a generaciones futuras y convirtiéndose en un símbolo de valentía, fe y patriotismo. Juana de Arco, la doncella de Orleans, dejó una marca indeleble en la historia de Francia y en el corazón de su pueblo. La figura de Juana de Arco se volvió eterna. Su valentía, determinación y fe inquebrantable la convirtieron en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Después de su muerte, su imagen se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda para la causa francesa. A lo largo de los siglos, Juana de Arco ha inspirado a artistas, escritores, músicos y cineastas de todo el mundo. Su historia, llena de épica y drama, ha sido llevada al cine, al teatro y a la literatura en muchas ocasiones. La historia de Juana de Arco nos recuerda que las historias del pasado no son verdades absolutas. La interpretación de los hechos, la elección de las fuentes y la perspectiva del historiador influyen en cómo se construye la historia. Es importante cuestionar las versiones oficiales, analizar las diferentes perspectivas y formar nuestra propia opinión. La historia no es solo un montón de fechas y nombres, sino un relato vivo que nos invita a reflexionar sobre el pasado, comprender el presente y construir un futuro mejor. Y así llegamos al final de este interesante video. Recuerden, la historia siempre es subjetiva, porque su objetividad se diluye en el tiempo. Si les gustó el video, no olviden regalarnos su like, suscribirse al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones, dejar sus comentarios aquí abajo y compartir el video con sus familiares y amigos. Hasta la próxima.